Sierra y Davis habían estado juntos durante casi una década. Su historia de amor había comenzado en la universidad, un lugar donde nacen los sueños y las ambiciones echan raíces. Se conocieron durante su último año, ambos esforzándose por equilibrar estudios y trabajos a tiempo parcial. Su conexión fue instantánea. Davis se sintió atraído por la personalidad apasionada de Sierra, y ella admiraba su paciencia y naturaleza tranquila. Eran dos mitades de un todo, complementándose de maneras que hacían que su relación pareciera destinada. Después de graduarse, entraron juntos en la adultez, consiguiendo sus primeros trabajos, alquilando un pequeño apartamento y planificando su futuro. Su matrimonio se sintió como el siguiente paso natural, y dentro de un año, estuvieron en el altar, intercambiando votos que creían durarían para siempre. Los primeros años de matrimonio fueron felices, escapadas de fin de semana, perezosas mañanas de domingo y susurros de promesas de envejecer juntos. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas cambiaron. La emoción de los nuevos comienzos se desvaneció en rutina. La risa que una vez llenó su hogar se volvió menos frecuente, reemplazada por frustraciones no dichas. Davis, quien antes hacía todo lo posible por sorprender a Sierra con flores o notas escritas a mano, ahora llegaba a casa agotado, apenas conversando. Sierra, que alguna vez había valorado sus tranquilas noches juntos, se encontró anhelando la emoción que antes tenían. Pequeñas desavenencias se convirtieron en discusiones diarias. El equilibrio perfecto entre ellos cambió. Davis se volvió más retraído, y Sierra, más inquieta. Y luego llegó la noche que lo cambió todo. Era una noche normal. No había nada inusual en ella. Sierra acababa de regresar del trabajo, ya de mal humor por un día frustrante en la oficina. Davis estaba en casa temprano, sentado en el sofá, cambiando de canal en la televisión con un aire de desinterés. Sus conversaciones se habían vuelto predecibles, girando principalmente en torno a la cena o las facturas. Sierra lanzó su bolso sobre la mesa, dejando escapar un suspiro de exasperación. ¿Día difícil?, preguntó Davis sin mirarla. Sí, pero nada nuevo, murmuró ella, dirigiéndose hacia la cocina. Ya podía sentir la tensión en el aire, un peso familiar presionando sobre sus hombros. Solo era cuestión de tiempo antes de que alguno de ellos dijera algo para iniciar otra discusión. Y entonces sucedió. Davis, sin darse cuenta, dejó sus zapatos en medio de la sala de estar otra vez, algo que Sierra le había pedido 100 veces que no hiciera. Por el amor de Dios, Davis, ¿por qué no puedes simplemente poner tus zapatos donde deben estar?, ella espetó. Davis suspiró profundamente. Son solo zapatos, Sierra. ¿Por qué siempre haces una montaña de un grano de arena? No es nada. Se trata de respeto. Yo limpio este lugar, y ni siquiera te importa lo suficiente como para hacer una cosa tan simple como guardar tus malditos zapatos. Aquí soy Desteo, murmuró Davis, frotándose las sienes. Sierra se burló. Oh, lo siento. ¿Te estoy molestando? ¿Es mucho pedir un poco de decencia básica? Davis finalmente se volvió para mirarla, apretando la mandíbula. Actúas como si no hiciera nada por aquí. Trabajo tanto como tú, Sierra, pero en cuanto algo no se hace a tu manera, pierdes la cabeza. Ni siquiera lo intentas, ella replicó. Te sientas ahí, actuando como la víctima, mientras yo hago todo para mantener esta casa unida. Davis soltó una risa amarga. ¿Crees que haces todo? Estás delirando. La ira de Sierra se encendió. Al menos no soy tan patética como tu madre. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La habitación quedó mortalmente silenciosa. La expresión de Davis se oscureció instantáneamente. Sus manos se cerraron en puños. Su cuerpo se puso rígido como si fuera golpeado por un rayo. Sierra se dio cuenta de su error en el momento en que las palabras salieron de sus labios, pero era demasiado tarde. Y luego sucedió. Un agudo y repentino golpe en su cara. La bofetada resonó por la habitación, cortando el silencio como un disparo. Sierra retrocedió tambaleándose. Su aliento se atascó en su garganta. Su mejilla ardía, el dolor irradiando por su cráneo. Ella miró a Davis, con los ojos muy abiertos. La incredulidad la invadía. Habían peleado antes, se habían gritado con ira, pero nunca él le había puesto una mano encima. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, la voz de Sierra salió en un susurro. Disculpa. La expresión de Davis permaneció fría. No me voy a disculpar por lo que dijiste sobre mi madre. Te lo merecías. El aliento de Sierra se entrecortó. Todo su cuerpo temblaba, no por el dolor, sino por algo mucho peor. Una ira ardiente y lenta que comenzaba en lo más profundo de su estómago y se extendía como un incendio por sus venas. Tragó saliva, con la voz extrañamente calmada. Te arrepentirás de esto.
Davis no respondió. En su lugar, se dio la vuelta, caminó hacia el dormitorio y cerró la puerta de golpe tras él. Sierra se quedó allí mucho tiempo. Aún le ardía la cara. Sus emociones eran una tormenta caótica dentro de ella. Esa noche, apenas hablaron. La cama se sentía más fría que nunca, una pared invisible entre ellos. Y fue en ese momento, cuando Sierra tomó su decisión. No lloraría, no rogaría por una disculpa. Ella haría que Davis pagara. Y su venganza no sería tan simple como devolverle la bofetada. No, ella lo rompería. Ella lo destruiría. Y él nunca lo vería venir. La mente de Sierra era un campo de batalla de emociones, rabia, humillación y una sed inquebrantable de venganza. Esa noche, ella permaneció despierta, mirando al techo, repitiendo el momento una y otra vez en su cabeza. Davis la había abofeteado. El hombre que una vez prometió protegerla, apreciarla y nunca dejar que le hicieran daño, le había dado una bofetada en la cara. Peor aún, lo había justificado. La miró a los ojos y le dijo que se lo merecía. Ella apretó los puños bajo las sábanas, su cuerpo rígido de ira. Todavía podía sentir el ardor persistente en su mejilla, pero el dolor físico no era nada comparado con la furia hirviente dentro de ella. Davis no se disculpó. Ni siquiera parecía importarle. Ella quería hacerle daño. No físicamente, no. Eso sería demasiado simple. Quería destrozarlo de una manera que lo dejara irreparablemente roto. Y fue entonces cuando la idea entró en su mente. Al principio, solo era una idea, una fantasía oscura y retorcida, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. No solo le engañaría, lo destruiría. Si él pensaba que abofetearla estaba justificado, ella haría que él lo lamentara de una manera que lo atormentaría por el resto de su vida. Y qué mejor manera que hacerle sentir completamente inútil como hombre. Al día siguiente en el trabajo, Sierra llegó con una determinación renovada. Entró a la oficina de manera diferente, su postura más recta, sus ojos más agudos, su presencia más imponente. Era como si se hubiera activado un interruptor dentro de ella. Escaneó la oficina, mirando a los hombres con los que trabajaba. Había tantos. Algunos casados, otros solteros. Con algunos apenas había intercambiado más que unas pocas palabras. No importaba. Todos servirían un propósito. Comenzó de manera sutil al principio, rozando con ellos en el pasillo, manteniendo el contacto visual un segundo más de lo necesario, dejando que sus toques se prolongaran al entregar archivos. Era un juego, y ella estaba colocando las piezas en su lugar. El primero en morder el anzuelo fue Joey. Joey era joven, ambicioso y siempre coqueto. Había intentado ligar con ella antes, pero ella siempre lo había rechazado. Hoy, sin embargo, le dio luz verde. Durante el almuerzo, se sentó junto a él en la sala de descanso, riendo de sus chistes, tocando su brazo mientras hablaba. Ella podía ver cómo crecía su confianza, cómo se inclinaba más cerca, y luego le susurró al oído: «Encuéntrame en el baño en 5 minutos». Los ojos de Joey se abrieron de sorpresa, pero no dudó. Minutos después, estaban entrelazados en el estrecho cubículo del baño de la oficina, respirando con dificultad, perdidos en el calor del momento. Sierra sintió una oleada de satisfacción mientras sucedía, no por el acto en sí, sino por el poder que ejercía sobre él, sobre Davis. Cuando todo terminó, se arregló la ropa, pasó una mano por su cabello, y salió como si nada hubiera pasado. Pero al volver a su escritorio, ocurrió algo inesperado. No se sintió satisfecha. No fue suficiente. Un hombre. Eso ni siquiera haría mella en el dolor que Davis le había causado. No. Necesitaba más. Necesitaba ir más lejos. Durante los siguientes días, la caída de Sierra en la locura se profundizó. Se obsesionó con su misión. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de control. De probarse a sí misma que era intocable. Imparable. Pasó de Joey a otro compañero de trabajo. Luego a otro. Cada vez, la emoción duraba solo brevemente, antes de que sintiera el regreso del hambre. Coqueteaba descaradamente, hacía comentarios sugestivos y dejaba que los rumores se extendieran como un reguero de pólvora. Pronto, casi todos los hombres en la oficina sabían que Sierra estaba abierta a algo más. Uno por uno, cayeron en su trampa. Estaba Mark, el chico de TI, callado y reservado, que nunca había tenido a una mujer como Sierra mirarlo 2 veces. Ahí estaba Derek, el vendedor engreído que pensaba que era el galán de la oficina, hasta que Sierra destrozó su ego al convertirlo en solo otro nombre en su lista. También estaba Richard, el jefe de departamento casado que arriesgó todo por unos momentos a solas con ella.
Cada encuentro la alimentaba de formas que nunca había imaginado. Se sentía poderosa, peligrosa, intocable. Por la noche iba a casa. Se sentaba frente a Davis en la mesa de comedor y sonreía como si nada hubiera cambiado. No tenía idea de que horas antes, ella había estado en una sala de conferencias vacía con uno de sus colegas, jadeando bajo su toque. Davis notó el cambio en ella, cómo parecía más feliz, más segura, pero no lo cuestionó. Supuso que las cosas estaban mejorando, que la tensión de su pelea se estaba disipando, si tan solo lo supiera. Pasaron semanas, y la lista de Sierra seguía creciendo. 30, 40. Para cuando llegó a su 50º compañero de trabajo, se sentía invencible. Se había reducido a nada más que un vehículo para la venganza, y sin embargo, no le importaba. Cada encuentro, cada momento robado era otro golpe contra Davis, una manera más de destruirlo sin que él lo supiera. Pero entonces, sucedió algo que no había planeado. Willie. Willie era el alborotador de la oficina, el tipo de persona que prosperaba en el caos y nunca perdía la oportunidad para chantajear. Sierra había sido imprudente, pero no esperaba que alguien la estuviera observando. Una noche, mientras terminaba otro encuentro secreto en un cuarto de almacenamiento, se dio la vuelta y encontró a Willie apoyado en el marco de la puerta, sonriendo con sorna. «Menuda actuación», dijo, levantando su teléfono. Su estómago dio un vuelco. Willie la había estado grabando. El pánico recorrió sus venas. Trató de mantener la calma, de quitarle importancia, pero podía ver el brillo en sus ojos. La tenía exactamente donde quería. «Relájate», dijo. «No voy a decir nada». Todavía. Su boca se secó. Todavía. Esa sola palabra le envió un escalofrío de miedo por la espalda. Había construido toda su venganza en el secreto, en el hecho de que Davis nunca se enteraría. Pero ahora, todo estaba en riesgo, y no tenía idea de cuánto peor estaba por ponerse. Davis se sentó en su escritorio, mirando la pantalla de su computadora, completamente ajeno a que su mundo estaba a punto de desmoronarse. La oficina estaba ocupada como de costumbre, teléfonos sonando, colegas charlando, el suave zumbido de las impresoras llenando el aire, pero su mente estaba en otro lugar. Su matrimonio había sentido que algo no iba bien por semanas. Sierra había estado actuando de manera extraña, distante, pero curiosamente confiada. Al principio, pensó que era solo la secuela de su pelea. Se arrepintió de haberla abofeteado, aunque todavía creía que ella había cruzado la línea con sus palabras. Pero últimamente, había algo diferente en ella. Lo miraba como si él no estuviera ahí. Sus conversaciones se habían reducido a intercambios rutinarios. «Buenos días. La cena está lista. Buenas noches». Algo estaba mal, y luego llegó el correo electrónico. La línea del asunto decía: «Hola. Extraño». Al principio, Davis pensó que era spam. Casi lo ignoró, pero había algo en ello que le resultaba inquietante. Su dedo flotó sobre el ratón, y luego hizo clic. Dentro había una sola frase: «Déjala inmediatamente. Ella es patética». Y luego, debajo, un adjunto, un archivo de video. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras hacía clic en el enlace. Un reproductor de medios apareció en su pantalla, y por un momento, solo hubo oscuridad. Luego, el video comenzó. Los ojos de Davis se abrieron de par en par. Se le cortó la respiración. Era Sierra, en una sala de conferencias, con Joey. Al principio, pensó: «No, esto tenía que ser falso. Algún tipo de broma, un deepfake, tal vez». Pero luego el ángulo cambió. Luego se reprodujo otro clip, y otro, y otro. Su esposa, en diferentes lugares con diferentes hombres. Sus colegas, personas con las que trabajaba, personas que veía todos los días. Su estómago se revolvió. No podía respirar. El siguiente clip la mostraba en la sala de descanso, presionada contra el mostrador, susurrando al oído de otro hombre. Reconoció la voz. «Hagámoslo rápido. Mi esposo nunca lo sabrá». Davis sintió que iba a enfermarse. Toda su realidad se desmoronó en un instante. La mujer que amaba, la mujer con la que había construido una vida, la mujer que pensaba conocer mejor que a nadie, lo había traicionado de la manera más inimaginable. No fue un solo error. No fue una sola aventura. Fueron 52 hombres diferentes. Y lo había hecho por una ardiente venganza. Sí. Sus manos se cerraron en puños. Todo su cuerpo temblaba de rabia. No podía quedarse en esa oficina. No con ellos. No con esos hombres que la habían tocado, que se habían reído a sus espaldas, que lo habían sabido.
Caminó sin rumbo. Sus pies lo llevaron al parque más cercano. Se desplomó en un banco, mirando fijamente al suelo. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer? ¿Divorciarse de ella? ¿Echarla? No, eso no era suficiente. Ella lo había arruinado. Lo había tomado por tonto. Lo había convertido en una broma, y solo había una manera de acabar con el sufrimiento. Esa tarde, Davis se detuvo en una pequeña tienda de armas camino a casa. Nunca había poseído un arma de fuego antes, pero en el momento en que sostuvo el frío acero en sus manos, sintió una inquietante sensación de paz. Había tomado su decisión. No gritaría, no discutiría, ni siquiera le daría el placer de saber que había sido herido. Él simplemente lo terminaría. Sierra entró en el camino de entrada, su mente nublada de pensamientos. Se había sentido culpable durante días, desde que Davis se había disculpado inesperadamente. Sus palabras habían roto algo dentro de ella, algo que había enterrado profundamente bajo su ataque impulsado por el deseo. Lo siento, no debería haberte abofeteado, pero tus palabras estaban equivocadas. Escucharle decir eso la había conmocionado. Durante semanas, había justificado sus acciones. Se había convencido de que lo que estaba haciendo era correcto, que Davis se lo merecía. Pero ahora, no estaba tan segura. Había cruzado una línea, lo sabía, y ahora quería arreglar las cosas. Salió del coche y respiró hondo antes de entrar. La casa estaba débilmente iluminada, inusualmente silenciosa. Algo no estaba bien. Davis estaba sentado en el sofá, inmóvil. Sus ojos estaban fijos en la mesa de café. Su rostro era inescrutable. Sierra dijo, forzando una pequeña sonrisa: ¿Por qué estás sentado en la oscuridad? Davis la miró lentamente. Su expresión era inquietantemente tranquila. Tengo una sorpresa para ti. Ella dudó. Un escalofrío extraño le recorrió la espalda. ¿Una sorpresa? Él asintió. Sí, una ocasión especial. Ella miró a su alrededor. ¿Olvidé algo? Davis soltó una pequeña risa. No, nunca podrías olvidar este día. Su tono la inquietó. Luego, agarró su teléfono y tocó la pantalla. El sonido de gemidos llenó la habitación. La sangre de Sierra se heló. El video comenzó a reproducirse. Su propia voz llenó el espacio. Jadeante, seductora. La pantalla mostró que ella estaba presionada contra la pared del baño de la oficina. Las manos de Joey sobre ella. Sus dedos enredados en su cabello. Su corazón se detuvo. ¿Cómo? ¿Cómo tienes esto? Davis no respondió. Simplemente la observó. Todo su cuerpo se entumeció mientras se reproducía el siguiente clip. Luego otro. Luego otro. Sierra avanzó tambaleándose, intentando alcanzar su mano. Davis. No, dijo fríamente. No te atrevas a tocarme. Las lágrimas llenaron sus ojos. Por favor, déjame explicar. ¿Explicar? Davis soltó una risa amarga. Oh, no necesito una explicación. Todo está aquí. Señaló el teléfono. Cada segundo asqueroso. Sus rodillas flaquearon. Yo estaba herida. Perdí el control. Quería que sintieras el dolor que sentí. La mano de Davis se apretó alrededor de algo junto a él. ¿Querías hacerme sentir dolor? Su voz era peligrosamente baja. ¿Querías venganza? Sierra asintió frenéticamente. Estaba tan enojada. ¿Pensaste qué? Él se levantó, imponiéndose sobre ella. ¿Que acostarte con 52 hombres nos pondría a mano? Sus sollozos se hicieron más fuertes. No estaba pensando. ¿No estabas pensando? Sus manos temblaban. No, Sierra. Estabas pensando. Estabas planeando. Lo estabas disfrutando. Ella cayó de rodillas, agarrando sus manos. Lo lamento. Por favor, lo juro, lo lamento. Davis inhaló profundamente, exhalando por la nariz. ¿Sabes qué, Sierra? Su voz apenas era un susurro. Ella lo miró suplicante. Mereces morir. Antes de que ella pudiera reaccionar, Davis sacó la pistola de detrás de su espalda. Su grito resonó por toda la casa. Él apretó el gatillo. El primer disparo la alcanzó en el estómago. Ella se desplomó en el suelo, jadeando por aire. La sangre se acumuló a su alrededor, manchando la madera. Davis, dijo ahogándose, por favor. Pero él no estaba escuchando. Disparó de nuevo, y otra vez, y otra vez. No se detuvo, no hasta que ella quedó completamente inmóvil. Durante mucho tiempo, se quedó allí, mirando su cuerpo sin vida.
La ira dentro de él se desvaneció, reemplazada por nada. Un vacío entumecedor. Se sentó de nuevo en el sofá, con la pistola descansando en su regazo. Durante casi una hora, simplemente se quedó allí, mirando al techo, con la mente en blanco. Luego, lentamente, tomó su teléfono y marcó. 911, ¿cuál es su emergencia? Su voz era firme. Maté a mi esposa. La sala del tribunal estaba llena. El caso había captado la atención nacional. El hombre que mató a su esposa por acostarse con 52 hombres. La gente estaba dividida. Algunos lo llamaban un monstruo. Otros lo llamaban un hombre quebrado que había estallado. Davis se sentó inmóvil mientras la fiscalía exponía las pruebas, los correos electrónicos, los videos, la confesión, el arma homicida. No mostró ninguna emoción, ni cuando la familia de Sierra lloraba, ni cuando su propia familia lo miraba con horror, ni cuando reprodujeron la llamada al 911. Fue un juicio rápido. La defensa intentó argumentar que había actuado en un estado de extrema angustia emocional, que la traición de Sierra lo había llevado al límite, pero la fiscalía tenía la ley de su lado. Lo había planeado, había comprado el arma, él había esperado afuera por ella. Eso fue premeditación. El jurado deliberó durante menos de una hora. Culpable. Cadena perpetua. Sin libertad condicional. Davis no mostró reacción alguna cuando el juez leyó la sentencia. Su destino había quedado sellado en el momento en que apretó el gatillo. La historia no murió con el juicio. Continuó viva. La gente desmenuzó cada detalle. Algunos veían a Davis como una advertencia, un hombre que había dejado que sus emociones lo consumieran, convirtiéndolo en un asesino. Otros veían a Sierra como la verdadera villana, una esposa infiel que lo había llevado al límite. Los videos se filtraron en línea. Se difundieron como un incendio forestal. Sierra se volvió infame como la mujer que se había acostado con los 52 compañeros de trabajo, por venganza. Su nombre quedó grabado en la historia de Internet, un símbolo de traición, llevada demasiado lejos. Y Davis se desvaneció en las paredes de una celda, día tras día, año tras año, su vida reducida a una caja de concreto, y los susurros de los prisioneros que todos habían oído su historia. Algunos lo compadecían, algunos se burlaban de él, pero a Davis no le importaba. Había dejado de sentir hace mucho tiempo, y así, la historia de Davis y Sierra terminó de la misma manera en que comenzó, con amor, con traición, y con el tipo de venganza que destruye todo a su paso. La venganza es una espada de doble filo. Puede sentirse justificada en el calor de la ira, como un fuego justiciero ardiendo por retribución. Pero cuando ese fuego arde demasiado tiempo, consume todo, dejando solo destrucción a su paso. Sierra había querido herir a Davis. Quería que sufriera como ella lo hizo cuando él la golpeó. Pero en su sed de venganza, se perdió a sí misma. Lo que comenzó como un momento de ira, se convirtió en algo incontrolable, algo más allá de la razón. Ella no se detuvo a preguntarse si el dolor que causaba alguna vez sanaría verdaderamente la herida que llevaba dentro. Davis, también, dejó que sus emociones dictaran su destino. La traición lo destrozó, torció su amor en odio, y lo llevó por un camino sin retorno. En ese momento, él no vio un camino hacia adelante, solo una forma de poner fin al sufrimiento. Se convirtió en juez, jurado y verdugo, sellando ambos destinos en sangre. Pero al final, ¿quién realmente ganó? Sierra se había ido. Davis perdió su libertad, 2 vidas destruidas, su amor, lo que una vez fue real, apasionado y lleno de promesas, se había podrido en algo trágico. ¿Y para qué? Una bofetada, un rencor. Una decisión tomada con ira. Su historia se convirtió en un recordatorio de lo peligrosa que puede ser la venganza, de cómo un solo momento puede escalar rápidamente en una tragedia irreversible, porque al final, ninguna cantidad de venganza puede jamás regresar el tiempo. Ninguna cantidad de dolor infligido a otro puede borrar el dolor que sentimos por dentro, y ningún arrepentimiento puede traer de vuelta lo que ya se ha perdido.